Sebastián Espís de La Libertad Avanza estará asumiendo en 34 días su banca de concejal por la que ha sido electo recientemente y ha sido también noticia por firmar una nota dirigida al Consejo y al Ejecutivo pidiendo que se posponga el tratamiento de la tributaria y del presupuesto que finalmente fue aprobado en el día de hoy. Firmaba esa nota junto a otro concejal electo, Ignacio Engler, como así también con los ediles Andrea Martínez y Sebastián Ranaleta. Sin embargo, Sebastián Ranaleta en el día de hoy acompañó todo lo que tiene que ver con la aprobación de la tributaria, sin esperar aquello que promovía que deba ser tratado más adelante. Vamos a hablar de este tema con Espís. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Anali? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Estuvo en la sesión del día de hoy? Estuvimos hoy y bueno, estuvimos participando del debate. Si se le puede decir debate. Ah, ¿no fue debate? Fue debate, fue más, se pasaron muchas facturas personales que por ahí entiendo en la situación quienes defendían el respeto por la institución de lo que representa el Consejo, en esto de que no se respeta justamente que si un consejo es para debatir, si la gente eligió a 7 ediles es para que puedan profundizar, es que para que puedan discutir, debatir y tratar de lograr siempre los mejores resultados, teniendo en cuenta que lo que se haga va a impactar en la vida de la gente, ¿no? A quienes representamos como servidores públicos. Pero bueno, por eso le digo si se puede decir debate, porque hoy se aprobaron dos cuestiones que la idea era que se esperara y sí, bueno, no hubo mucha discusión en ese sentido. ¿Llama la atención que se aprobara en el día de hoy después del pedido que formularon o ustedes en realidad esperaban que esto ocurra teniendo en cuenta que el Ejecutivo tenía el número para imponer en el día de hoy y es efectivamente lo que pasó? Es que en realidad nosotros esperábamos poder ser parte del debate teniendo en cuenta que vamos a ser quienes después tenemos que estudiar las ejecuciones de este presupuesto en el que no participamos en la profundización, en el debate, en la discusión, que incluso yo creo que también debería haber habido varios actores más participando de todo esto, en los que va también... ¿Cómo quiénes? Las instituciones, por ejemplo. Me parece muy importante que no se usen para una campaña política, sino que se le dé el espacio en las discusiones de lo que va a afectar a cada uno, porque a nosotros nos vota la gente, pero hay instituciones que representan a la gente, ¿no es cierto? Y estos actores son parte del día a día de la ciudad y me parece que tienen que estar también participando de todo esto. Es decir, es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y bueno, por ahí no simplemente si se los invita para decirle, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que ya decidimos. Me parece que hay que hacerlo participar todo el año y que estén al tanto en el debate, en la discusión y en el resultado de todo. El concejal Ranaleta firmó la nota con ustedes pidiendo la postergación y sin embargo acompañó uno de los proyectos en el día de hoy. ¿Qué le dice eso? Que me preocupa si realmente vamos a poder trabajar en la próxima conformación del Consejo, viendo lo que hemos visto hoy, es decir, en la semana acompañó esta nota que nosotros pedíamos que se espere a la aprobación, ha pasado el 10 de diciembre, que, como le decía, para poder debatir el presupuesto, evaluar lo que propone el Ejecutivo, llegar al mejor resultado para la gente, porque como les decía, después vamos a ser los que tenemos que aprobar esas ejecuciones y no estuvimos en el debate. ¿Cómo puedo aprobar algo? O sea, aprobarlo en el sentido de decir, saber si aprobaría o no este presupuesto, si no estuve en la discusión, y después tengo que aprobar una ejecución o no, dependiendo de lo que yo vea, y me parece que a nosotros nos limita eso, porque la gente nos eligió justamente para esto, para poder debatir. ¿Y la situación de que haya aprobado la tributaria, por qué le preocupa particularmente? ¿Porque le había comprometido otra cosa? El concejal Ranaleta. A ver, si sos... si lo que decís lo respetás y pediste trabajar en un consejo, lo he escuchado, me lo ha dicho en lo personal, decir, bueno, vamos a trabajar... acompaña esta nota, es decir, estoy de acuerdo en que se debata después del 10 de diciembre, pero hoy en la sesión dice que no está de acuerdo y levanta la mano y aprueba la tributaria. Entonces, ese doble discurso me preocupa. O sea, me preocupa, quiero decir, si justamente esperamos que esta nueva conformación del Consejo abra el debate al oficialismo perder una pata, si la está recuperando de otro lado,
termina siendo más de lo mismo. ¿Usted tenía un compromiso personal con él, dice? No. Hemos, en algún cruce de palabras, decir, bueno, me alegra que podamos tener un consejo de él hacia mí, decir, bueno, me alegra que ingrese otro frente, otro bloque, como para que se pueda discutir, pero hoy él se cerró a apoyar justamente el que no se discuta. Uh-huh. Y pensando en lo que se aprobó, finalmente, ¿cómo quedó la votación de presupuesto y de tributaria? Bueno, lo que es tributaria se aprobó con 5 votos, los 4 del oficialismo más Ranaleta, y lo que es presupuesto con 4 votos del oficialismo. ¿Es actualización o es aumento? Aquí tuvimos a distintos preopinantes. El intendente dice es una mera actualización por inflación. La concejal Martínez dijo es una actualización más aumento. ¿Usted qué posición tiene? Bueno, nosotros, como te decía después, hoy fuera de cámara, nosotros tenemos recientemente todo esto. Me hubiera gustado que ni bien esté el presupuesto, se me hubiera pasado también para que lo pudiéramos estudiar y participar en el debate. Aún lo hubieran aprobado hoy, que hubiéramos sido invitados entonces a estudiarlo y a debatirlo juntos. Porque, como te decía, más allá de esto, de lo que diga el intendente, hay una realidad. Los presupuestos normalmente, y hoy lo reconocía el concejal Camisi, está en la grabación del canal de YouTube, más allá de las flores que le tiro hoy a Milei por el trabajo que viene haciendo, que es real, porque Javier viene haciendo este trabajo realmente, él decía, bueno, nosotros otros años tuvimos que esperar a enero-febrero para aprobar un presupuesto porque no sabíamos con qué inflación nos íbamos a encontrar y no íbamos a saber si estábamos en el aire con los números. Este gobierno nos está permitiendo ser más flexible y podemos tener una proyección porque hay medianamente una previsión de estabilidad que nos permite aprobarlo hoy. Con esa misma idea podríamos haberlo esperado y aprobarlo igual después del 10 de diciembre porque si hay una inflación todavía más en baja, ellos hacen una especulación allá por julio-agosto para proyectar ahora porque esto se va a ir actualizando trimestralmente, no va a ser mensual. De la misma manera podríamos haber esperado y haber trabajado en una inflación real. Si la inflación va a bajar y especulamos una inflación en baja, podríamos trabajar con un presupuesto justamente con la inflación en baja. ¿Cómo hacemos ahora si a la gente le aumentamos le actualizamos la tasa? ¿Cuánto? Y hay una actualización del 14%, 16%. La actualización. Pero si hay un aumento todavía se habla de más de un 30%, estamos lejos de y con una proyección de inflación para el año que viene de 10% de punta a punta. Se habla que puede llegar a ser la proyección. Uh-huh. O sea, si estamos hablando de una inflación del 10% anual y nosotros tomamos la inflación de agosto, que estuvo ahí por el 1,7, 1,8, que era cuando Javier logró esa baja de 4 o 5 meses de estabilidad, estamos hablando de una proyección de una inflación más alta de la que especulamos tener. Entonces, con más razón había que esperar para debatirlo. Entonces coincide más con el diagnóstico de Martínez que con el del intendente, por lo que lo escucho decir. Yo coincido con tener mi participación, poder debatir y saber si hubiera aprobado o no el presupuesto de la tributaria por haberlo estado en el debate. Porque, como le digo, no estuvimos en el debate y después tenemos que evaluar la aprobación de la ejecución en la que no fuimos partícipes nosotros y creo que los actores que deberían haber estado también involucrados en esto. Esta es una época también muy importante porque así como asumen nuevos concejales, se conforman las comisiones para trabajar a partir del año que viene. Correcto. El cuadro de autoridades del Consejo. ¿Se comenzó a hablar de eso? Sí, correcto, porque es fundamental, no solamente lo importante es cómo se vote en el recinto el día de la sesión, lo importante es el laburo que se puede hacer en las comisiones. Si hoy tenemos una comisión que son votadas por reglamento de la misma manera que se vota después en la sesión con las 2 terceras partes, si estas mismas 2 terceras partes forman las comisiones, ¿sí?, y las arman de manera tal que tenga el control la mayoría en las comisiones, no hay debate. ¿Y cuáles son las 2 terceras partes? Bueno, por ejemplo, hoy tenemos los 2 actores lo pongo así para explicarlo. La comisión se conforma de 4 concejales. Sí. En un caso de empate 2-2, el presidente tiene voto doble para el desempate.
Si en estas dos comisiones tenemos 2 del oficialismo y uno es el presidente, ya sabemos cuál va a ser el resultado. De esa manera están armadas 3 de las 4 comisiones. En la otra tenemos un peronista que hoy acompañó al oficialismo y enfrente tiene 3 de la mayoría. Entonces, en ninguna de las comisiones hay debate. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. A lo que voy es, ¿ustedes creen que después del 10 esto va a permanecer así? No, hay que armar comisiones de verdadero debate. Hay que armar comisiones para que el debate se dé previo a la sesión del Consejo. Porque, como le digo, todo proyecto que uno quiera sacar, si esta comisión no quiere que llegue, simplemente porque no quiero que llegue, no llega. Y si viene algo que necesito que pase, pasa sin leerse, y después hemos visto errores en la aprobación, que faltaban calles en planes de pavimento, vemos errores de ese tipo que justamente por esto de no debatir, simplemente porque viene, pasa, no se cuestiona y se aprueba. Uh-huh. ¿Y quién debe ser el presidente del Consejo? Bueno, eso lo tendremos que estudiar. ¿Para usted tiene que pertenecer al oficialismo por una cuestión de reemplazar al intendente cuando no esté? ¿Cómo? Si tiene que pertenecer al oficialismo, ¿debe ser del mismo signo? ¿Debe ser de la primera minoría? No, tiene que ser del que estemos todos de acuerdo que sea el presidente. No considero que tenga que ser de un bloque o de otro, pero bueno, más o menos creo que se ve cuáles son las alternativas que pueda haber, y tenemos que elegir la mejor. Justamente, o sea, porque justamente no parece, pero el presidente tiene un papel importante en el tema. De hecho, el presidente del Consejo no puede participar en las comisiones. Uh-huh. ¿Usted votaría a alguien del oficialismo? No. Gracias por su franqueza, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre.